Bien, debo confesar que he escuchado cosas que casi surrealistas, pero bien, es la vida. Y las acepto, pero me cuesta, parece que vivimos en realidades paralelas. Cuando asume las autoridades del MIDES, es claro que había una idea refundacional, ¿no?, del MIDES. Como ejemplo, podemos decir el hecho de trasladar el edificio central del MIDES a la zona de Casaballe. Se hablaba también de dictar clases de yoga, se habló también de realizar una inédita reestructuración de la institucionalidad del MIDES, que durante muchos años no se había hecho. Se llegó con esa idea, incluso todas y todos pudimos ver cuando asumió el exministro Bartol, esa foto, ¿no?, con el MIDES en la calle, que estaba la vicepresidenta, distintas autoridades, y eso que él decía de que el MIDES tenía que ser un ministerio de la calle, ¿no? Él lo decía, que tenía que ser un ministerio de la calle. Por otra parte, quiero decir que no hubo un trabajo de coordinación o de traspaso de información entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, porque, digo, no por el gobierno del Frente Amplio, sino porque las autoridades entrantes no quisieron hacer ese traspaso de información. Entonces, cuando llegó el 13 de marzo, les explotó esa bomba en la cara, que nos explotó a todos, que se llama COVID-19, pandemia. Entonces lo agarró al MIDES en la calle, ¿no?, en esa actitud de estar en la calle. Y yo creo que en eso un poco radica, en esa concepción, radica el fracaso de la política de este primer año del MIDES. Porque el MIDES lo que tiene que hacer justamente es sacar a las personas de la calle, es trabajar sobre la línea de pobreza, y no con esa idea del MIDES en la calle. Creo que ahí conceptualmente le erraron. Y voy a dar unos datos que ya se han dicho, pero creo que es importante resaltarlos, que tenemos 100.000 personas más pobres en el Uruguay con respecto a 2019, y que evitar esta catástrofe social, porque es eso, le hubiera costado al Estado uruguayo un 0,5 del PBI, que es una cifra manejable, pero el gobierno decidió priorizar el ajuste fiscal por sobre cualquier otro objetivo de política económica y social. La pobreza entre los niños y las niñas menores de 6 años pasó de 17% en 2019 a 21,3% en 2020, lo que da cuenta de un retroceso notorio de la trayectoria descendiente de la pobreza infantil que se venía procesando en los 15 años anteriores. Nuestro país, señor presidente, vive el mayor incremento de pobreza en los últimos 17 años. Y yo quiero, hay un documento que quiero recomendarlos. Lamentablemente
no sabían algo que comentó la diputada Ana Olivera, que el documento sobre la evaluación de Uruguay Trabaja de la IECOM no se había podido presentar. Pero tenemos este documento también de la IECOM que habla sobre pobreza y desigualdad en Uruguay, aprendizajes de 4 décadas de crisis económicas y recuperaciones. Y un dato interesante, que por eso es tan importante la historia, ¿no? Por eso en la educación es fundamental la historia. Y lo que se ve, este documento habla sobre las crisis, sobre la crisis de 1982, sobre la crisis del 2002 y hace una comparación. Y le voy a decir acá hay una gráfica muy interesante en la cual la mayor pérdida de salario real se dio entre 1972 y 1984. 1972 y 1984, ahí la gráfica hace una caída libre del salario real. Luego sube un poco, se mantiene, en 2004 vuelve a caer y recién en 2000, o sea, cuando vinieron los gobiernos del Frente Amplio, empieza a subir. Yo lo que quiero decir con esto, y es interesante que lo lean, quiero puntualizar, y por eso lo importante de la historia, que, o sea, la pobreza, la historia de la pobreza, también ha venido de la mano de lo que es los procesos de dictadura, de la dictadura cívico-militar que tuvo el Uruguay, en la cual posibilitó que el salario real bajara de esta forma, que generó esta crisis porque la gente no tenía derecho a absolutamente nada. Entonces, no solamente el terrorismo de Estado y la dictadura cívico-militar de este país desapareció personas, mató, secuestró, violó, sino que también nos hizo mucho más pobres y nunca más. Sí, voy a hablar porque tiene que ver con la historia, por eso capaz que la ANEP quiere sacar la historia en los cursos. Y nunca más se recuperó. Recién, como decía, tuvo que venir el Frente Amplio en el 2005 y asumir el gobierno para ponerle el cascabel al gato en lo que tiene que ver con las políticas sociales. Y se ha dicho mucho, se ha hablado mucho en todo este tiempo y en la comparecencia del ministro Lema, donde se le preguntó sobre las metas, sobre las proyecciones, sobre los indicadores, y la verdad, y recuerdo incluso que el diputado Valdomir le hizo un número importante de preguntas que no fueron contestadas, y a muchos nos pasó lo mismo. Y por otra parte, el ministro Lema lo que sí hizo es una cosa que no sé si fue por falta de conocimiento o qué, no sé, pero él dio un dato diciendo que el Frente Amplio había entregado 800.000 personas, el índice de carencias críticas. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, comparó el índice de carencias críticas con la línea de pobreza. O sea, es comparar peras con zapallos. Que ese tipo de comentarios que hizo el ministro Lema, la verdad que no aporta. Al contrario, confunde, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan cuál es la meta en este tiempo, en este primer año del MIDES? Y a mí me surge una pregunta, que me la hago, que si quizás la meta, no la meta, capaz que el plan es hacer auditorías y que, no sé, y descubrir
café vencido, porque fue lo único que hicieron. Eso fue una política vigorosa que realizó el Mides. Y por otra parte, también se nos habló de los paradores, yendo al tema de las personas en situación de calle, que hoy tenemos 4.000, casi 600 niños en situación de calle. Y se habló de los paradores y todos habremos visto, capaz que algunos no, y por eso, pero en las noticias, que en los paradores el ministro nos hablaba de las personas voluntarias, de la voluntad de voluntarios, de organizaciones que con mucho amor hacían determinadas situaciones. Sí, uno valora muchísimo el amor, es algo que yo valoro, y la voluntad de transformar el mundo. Muchos de los que estamos acá y en nuestra fuerza política somos luchadores sociales, así que por supuesto que entiendo eso. Pero lamentablemente sucedió que en los refugios, en estos paradores, ¿no? Esos muchachos que nos contaba el ministro Lema, que estaban con un nombre, tuvieron dificultades, Y lo que pasa es que uno puede tener voluntad de muchas cosas. Yo puedo, la verdad, tener voluntad de muchas cosas. Pero para determinadas políticas públicas, para determinados trabajos, uno lo que necesita, se necesita personal técnico. Entonces, en ese sentido, hubo un fallo, otro fracaso en ese sentido, con respecto a este tema. Por otra parte, las personas, el otro día yo estuve hablando con una organización animalista que me contaba que se estaba tratando este tema de llevar a las personas en situación de calle con sus animales, con sus perros. Y la dificultad que se da es que los colocan por un lado a las personas y por otro lado los perros. Entonces los perros terminan teniendo dificultades de convivencia. Entonces a veces hay que estar más inmerso. Cuando uno dice, yo pongo foco en las personas, en la persona, las personas por suerte somos muy diversas y uno tiene que tener la amplitud de analizar estas situaciones y analizar las personas con la mente abierta, el corazón abierto. Y creo que a veces no es lo que ha primado en el Mides. Por otra parte, también se realizó en la comparecencia una lista casi taxativa, me hacía acordar algunos programas de televisión que utilizan, no quiero decir, no sé si chivos de marcas, de empresas, los cuales iba a tener, que no las voy a nombrar porque tampoco uno le va a estar haciendo publicidad a las empresas, que eran convenios que, son en forma gratuita. Eso no se entiende claramente, todo supongo yo que será voluntario, no sé, pero es algo que no quedó claro y cuando se lo preguntamos tampoco fue aclarado. Por otra parte, el programa Accesos, el que se presentó, nos generó muchísimas dudas con respecto a cómo va a ser la focalización, cómo va a ser la selección de las personas. Ampare a la diputada. Sí, le pedimos mayor silencio a los diputados para que la diputada pueda hacer uso de la palabra. Pero que por favor Continúe, que no me... diputado. está bien, porque estaba con poquito tiempo. Entonces, gracias, Mica. Entonces, como decía, bien, me cortaron, digamos, pasan esas cosas. Pero igual tenía... me cortaron el hilo, por favor, son malos, ¿eh? Son malos. No, estoy pensando que capaz que estas cosas les molestaron. Pero bueno, ¿qué va a ser en la vida? Está hablando sobre el programa Accesos. Y el tema... Sí, Accesos. Gracias. Gracias, compañeras. Está hablando sobre el programa Accesos y
la dificultad que tiene, o lo que nosotros notamos, es que no se veía la focalización, cómo se seleccionaba a esas personas, cómo se realizaba esa selección. Obviamente sea bienvenido el trabajo y sea bienvenido las posibilidades laborales, pero en realidad nos generó la duda de si el MIDES no se iba a transformar en una agencia de colocación de mano de obra barata. Y nos preocupa, nos preocupa. Bienvenido el trabajo, pero en condiciones, en buenas condiciones para las personas. Diputada, pues se le ha terminado el tiempo. Muchas gracias, señor presidente.